Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». El Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche. No les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio empieza hoy de una forma que casi podríamos dejarlo allí y acabar ya la homilía, como si la hiciese el mismo Jesús. Jesús decía a sus discípulos una parábola, dice, para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Ahí está el centro de todas las lecturas de hoy, en el fondo. La necesidad de la oración sobre todo de intercesión, nos lo dice muy bien esa primera lectura tan extraña. La batalla contra los amalecitas en el Antiguo Testamento, en tiempos de Moisés. Y Moisés, elevado sobre el monte, encima de la batalla, con los brazos en alto, rezando, y mientras reza, gana la batalla el pueblo de Israel. En el fondo es una imagen de lo que será realmente Cristo. Cristo que reza por nosotros desde la cruz, con las manos levantadas. Y en la cruz reza por cada uno de nosotros. Y en la cruz da la vida Él por nuestra redención, para que nosotros ganemos la batalla contra el mal, para que cada cristiano pueda ser redimido y serlo por Él. Gracias a Él solo necesitamos seguirle y ya está. Y con eso, siguiendo sus mandamientos, siguiéndole a Él, somos salvados, somos redimidos. Él es el único Salvador, el único Redentor. Esa intercesión que es también esa oración que vemos en esta viuda anciana, que cada día va pidiendo al juez: hazme justicia, hazme justicia. Y si el juez se la hace justicia solo para sacársela de encima, el que de bondad no tiene, si le pedimos justicia a Dios, y la justicia en el sentido bíblico tiene dos sentidos. Uno, también en español se puede llegar a entender, hacer justicia, hacernos justos. De San José se dirá que es el hombre justo, el hombre santo. La santidad y la justicia en el sentido bíblico es lo mismo. Pues cuanto más si le pedimos que nos haga santos, que nos haga justos, Dios nos lo concederá. Pero también la justicia en el otro sentido, en el sentido más vulgar del término. El Señor dirá: a mí la justicia, Él que es el santo, Él hará justicia, Él es el juez máximo. Y pide que estemos atentos a hacer la justicia por nuestra mano, sino que hemos de dejarle a Él y a la justicia de la tierra también hacer su labor, aunque la justicia de la tierra no siempre es justa, porque depende mucho de los legisladores y de las manipulaciones de la justicia. Yo siempre digo, aunque parece que no tenga nada que ver con esto, digo, cuidado con la justicia, porque la historia nos demuestra que muchas veces la pena de muerte y penas muy duras se han hecho no tanto para hacer justicia, sino para justiciar a los que no piensan como los que gobiernan. Y tenemos en eso un ejemplo magnífico.
La pena de muerte se aplicó sobre el más santo de todos, sobre Jesús mismo, que muere en la cruz ajusticiado. Por los pecados suyos, no, por los nuestros, por los de todos. Pero Él, el único inocente, y es ajusticiado en pena de muerte. Y hoy se dice, no a la pena de muerte, se dice por lo bajo, porque en el fondo muchos, cuando se les pregunta, estarían de acuerdo en algunos casos, pero bueno, no a la pena de muerte, en teoría, pero no en todos los casos. Y eso el 90% de la población lo dice así. No a la pena de muerte, pero sí a la pena de muerte de los no nacidos. A estos se les puede ejecutar sin ningún problema, porque si no se ven, no pasa nada. Si no se ve que ha nacido, puedes eliminarlo, no hay problema. Está en el derecho de las madres matar a sus hijos. Si no han nacido, no se ve, muerto el perro, muerta la rabia, no se ve al muerto. No hay pecado, no hay nada, ya lo creo que hay pecado. Y como diría otra de las grandes santas, Santa Teresa, pero en este caso ni la de Ávila que hemos celebrado esta semana, ni Santa Teresita, la nuestra, sino Santa Teresa de Calcuta, cuando decía que es el pecado más abominable de nuestra época y que exige venganza de Dios a esta sociedad corrupta que no sabe ver la diferencia entre la vida y la muerte de los que han sido ya concebidos y se les permite limitarlos y matarlos sin problema. Pero eso cuesta de entender a un mundo que va a la suya, que no le importa nada, y lo que es peor, a muchos cristianos que han sido imbuidos por el mundo y que ya no entienden la diferencia entre la vida y la muerte, entre el salvar una vida o dejarla morir. Ya no les importa. No, lo que importa es que no tenga problemas la gente, que haga lo que quiera. Ese libertinaje absurdo, pero que hemos llegado hasta creérnoslo como un derecho y no sabemos ni darnos cuenta, no lo vemos. Y eso sí que demuestra la corrupción moral infinita de nuestra sociedad y que no podamos decir también de nosotros mismos. Por eso, la segunda lectura, que normalmente no tiene nada que ver, pero indirectamente sí. San Pablo a Timoteo, su segunda carta. Timoteo era un judío que conoce las Escrituras desde joven, por eso lo que dirá después. Y este judío converso, Pablo, no solo lo ha hecho sacerdote, sino obispo. Es el obispo de Éfeso y le escribe 2 cartas. En la primera, una carta magnífica que le enseña cómo ser obispo y cómo hacer de obispo. Y la segunda carta, que es la que estamos leyendo hoy, permanece en lo que aprendiste y creíste. Y esto nos lo podrían repetir a nosotros todos los días. Recordemos aquello que aprendimos y que creímos. Y a veces nos tendrían que decir, y si no lo aprendisteis o no lo aprendimos, pues lo hemos de volver a aprender o aprender desde cero. Que seamos conscientes de quiénes lo aprendimos. En este caso lo aprendió de Pablo, del gran apóstol. Nosotros podemos decir que lo aprendimos de la Iglesia, por medio de los padres, de los sacerdotes, de los catequistas, de quien sea, de los amigos, de los que nos llevaron a la fe. Pero que en el fondo es Cristo, que llegó a nosotros. Dice, desde niño conoce las Sagradas Escrituras, como judío que era. Ellas, aquí cuando habla de las Sagradas Escrituras, cuidado, que la gente aquí le cuesta entender este texto. Este texto los protestantes lo cogen todavía hoy para decir, ¿veis? La Biblia, las Sagradas Escrituras, es la única autoridad en la Iglesia, no hay otra. Y lo dice este texto. Este texto no dice nada de eso. Lo que dice es que las Escrituras pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe. Que la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para arguir, o sea, para discutir, para tener
capacidad de razones, tener razones para poder corregir, para educar en la justicia, para preparar a los hombres. Pero no es suficiente, porque aquí no está hablando de la Biblia nuestra, está hablando del Antiguo Testamento. La Biblia, el Nuevo Testamento se está escribiendo en ese momento, y esta carta es parte de ese Nuevo Testamento que se está escribiendo. Y se están escribiendo los Evangelios, las cartas, el Apocalipsis, ni las de San Juan están escritas todavía tampoco. Entonces, ¿qué? En la Iglesia hay, sí, todo el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo. Y también está todo lo que es la tradición de la Iglesia. Esta semana celebrábamos no solo Santa Teresa de Ávila, sino también San Ignacio de Antioquía, un grandísimo santo, mártir, del que murió, discípulo de San Juan, del evangelista y apóstol, pero también segundo sucesor en Antioquía de Pedro. Pedro, antes de ser obispo de Roma, lo fue de Antioquía, y este es el segundo sucesor suyo. Conocía bien toda la doctrina, inmensamente bien, y es condenado a muerte y traído o llevado desde Antioquía, que es Tierra Santa, hasta Roma. Por el camino escribirá 7 cartas a las 7 iglesias. Y allí en esas cartas nos da cosas fantásticas, porque no solo su intención de que le dejen morir mártir y que le dejen ser despedazado por los leones, no solo eso, como pan de Cristo, que ha de ser mordido y ha de ser... no solo es eso, sino que nos habla de cómo era la Iglesia y todo aquello que es la primera tradición de la Iglesia, año 107. Y se ve allí tranquilamente como muchas cosas que no salen en la Escritura directamente, pero que ya la Iglesia hace. Y eso lo encontramos también en el primer catecismo de la Iglesia, escrito antes del año 100. O sea, más o menos cuando se escribe el Apocalipsis, y tenemos ya esa didaje, la doctrina de los 12 apóstoles, primer catecismo, y explica cómo vivían las comunidades cristianas. Y todo eso es la tradición con mayúscula de la Iglesia, lo que hacía la primitiva Iglesia, y que es para nosotros un modelo de lo que ha de ser la Iglesia hoy, y cómo se intercedía y cómo rezaban unos por otros, y cómo celebraban los sacramentos y especialmente la Eucaristía. Cómo era todo eso. Para nosotros estas escrituras nos hacen ver en el fondo cómo esa Iglesia continúa de generación en generación, que la Iglesia es apostólica, o sea, fundamentada en la predicación de los apóstoles, pero que llega por los obispos, sucesores de los apóstoles, de generación en generación, hasta nosotros. Y que nosotros somos los que hoy hemos de vivir lo que vivieron ellos, y los que hemos de orar por toda la Iglesia, los que necesitamos interceder para que también otros intercedan también por nosotros, unos por otros. Somos esa Iglesia militante, la que está aquí, la que espera llegar al cielo, la que de alguna forma ha de convertirse todos los días para vivir esa vida de santidad que Dios quiere para la salvación de todos. Y hoy celebramos, decíamos también, el Domum, Domingo Mundial de las Misiones, patrona Santa Teresita, la que fue la gran misionera sin moverse del convento, igual que lo son hoy todas las carmelitas descalzas, que son misioneras, rezan e interceden por todo el mundo, por todas las intenciones que les llevan, por toda la cristiandad, por todas las misiones, por todas las parroquias, especialmente por la nuestra, donde varios conventos carmelitas nos tienen encomendados del todo, sabiendo además de que nosotros estamos bajo la advocación de Santa Teresita, la gran doctora de la Iglesia. La oración es parte de la misión. No se puede hacer misión en la Iglesia sin vida de oración, porque la oración es entrar en comunión con Dios y pedirle a Él que realmente lo que hacemos sea obra suya,
y Él es el único capaz de cambiar los corazones, de cambiar a las personas, de atraerlas a su corazón, de darles la salvación.